de todos y cada uno de ustedes acá en este espacio. Quisimos encontrar un mejor lugar aquí en la universidad, pero ven que aquí hay un montón de actividades todos los días, entonces este espacio, pero la compañía y sobre todo la participación del invitado que nos honra con su presencia hará de este lugar, en medio de las circunstancias, un lugar agradable. Damos inicio entonces a la conferencia Una espiritualidad para los nuevos tiempos. Queremos agradecer también de manera especial a Confregua y a todos nuestros amigos y amigas religiosos y religiosas, a quienes voy a pedir un fuerte aplauso porque ayer estaban, ¿verdad?, también para los consagrados, ¿verdad? Ayer para la vida religiosa fue un día especial, ¿verdad? Algunos todavía en sus Facebooks el día de hoy estaban haciendo más de algún comentario al respecto. También en nombre de la Universidad Rafael Andívar, en especial de nuestro vicerrector, el padre Julio Moreira, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Bien, tomando en cuenta que nuestro invitado es un benedictino de buena cepa, vamos a recordarle un poquito el capítulo 53 de la regla de San Benito, que habla precisamente, el título es La recepción de los huéspedes. Y dice San Benito, hace a unos cuantos siglos, ¿verdad? Dice, recíbanse a todos los huéspedes que lleguen como al mismo Cristo, pues él mismo ha de decir, huésped fui y me recibieron. A todos dese el honor que corresponde, pero sobre todo a los hermanos en la fe y a los peregrinos. Y sabemos que el Padre es un peregrino también de todo esto. Algunos le llaman gurú, yo prefiero, ¿verdad?, la palabra peregrino, sobre todo en esto de las nuevas espiritualidades, la nueva espiritualidad para estos tiempos. Sigue Benito y dice, al recibir a los pobres y peregrinos se tendrá el máximo de cuidado y solicitud, porque en ellos se recibe especialmente a Cristo, pues cuando se recibe a los ricos, el mismo temor que inspira inducen a respetarlos. Y dice Benito, cuando reciban a un huésped, oren primero juntos y dense luego la paz. No den este saludo de paz antes de la oración, sino después de ella, a causa de las ilusiones del mal espíritu. Y así como estamos sentados entonces, vamos a decir todos juntos, vamos a unirnos en el Padre Nuestro. Digamos todos y todas juntas, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces, bienvenidos todos y que la paz esté con cada uno de nosotros. Ya la mayoría de los aquí presentes conocen al padre Pierre-Paul Émile Arnauld, ¿verdad? En la tradición monástica hay una bonita tradición ahí de cambiarse el nombre, entonces mejor conocido como Simón Pedro. Es un sacerdote benedictino nacido en Bélgica y radicado en Perú desde hace muchos años. Como ustedes saben, es músico, doctor en comunicación y en teología. Vive en el monasterio benedictino La Resurrección de Chuquito, ok, lo pronuncié mal, en el altiplano peruano, donde ha sido director del Centro Emaús y del Centro de Estudios Aymaras. Es un hombre profundamente contemplativo y algo que me decía en nuestra conversación hace un momento es llevar la contemplación allí inserta donde están los más empobrecidos. Y entonces vamos a darle un fuerte aplauso al padre Simón Pedro y, como dice Benito, nada, que absolutamente nada, antepongamos a Cristo. Bienvenido, padre.
que sí. Muchas gracias por acogerme. En francés la palabra huésped vale tanto para el que está acogido como para el que acoge. Entonces ustedes son mis huéspedes también hoy día, puesto que me acogen. Muchas gracias, un honor de estar aquí. Estuve en diferentes escenarios estos días y supongo que aquí es un escenario selecto, siendo esta universidad tan prestigiosa. Entonces voy a tratar de responder lo mejor posible a su espera en esta reflexión, pero lo más importante creo que va a ser el debate, los intercambios que podamos tener después de mi exposición. Yo creo que el reto fundamental del hoy, de la cultura de hoy, es la fe. Me parece que el desafío es ser creyente en este mundo de nuevos paradigmas. Quizás la primera vez en la historia, puede ser que en Guatemala no lo sientan todavía tanto, no sé, pero creo que es la primera vez en la historia que ser agnóstico o incluso ateo es lo normal, sería lo normal, y que ser creyente es una protestación, es una decisión. El ser creyente ya no es lo que heredamos del seno materno, sino que es una opción a contracorriente. Y voy a vincular esta hipótesis que ser creyente hoy es una decisión, es una opción a contracorriente, la voy a vincular con la experiencia mística. Creo que lo más urgente en la Iglesia y en la cultura nuestra es volver a la experiencia mística, que es justamente la fe como acontecimiento. ¿Qué cosa es la experiencia mística? Es el acontecimiento para nosotros cristianos, el acontecimiento Jesús, el encuentro, el acontecer del misterio en la vida de una persona o de una comunidad. Y este acontecer del misterio, del más allá de lo entendible, cambia la vida, ¿no? La experiencia mística como un choque con lo divino, con Dios, con Jesús, un encuentro imprevisto, inesperado, que voltea todos los elementos de una vida. Entonces mi línea de reflexión esta tarde va a estar guiada por ahí, ¿no? La crisis que vivimos es un cambio de paradigma en cuanto a la fe. La fe ya no es lo que fue o lo que todavía es en algunos contextos de cristiandad, ¿ya? Y que justamente para poder vivir la fe como opción, como convicción, como acontecimiento, se necesita revalorar el acontecer místico, el acontecimiento místico. Por ahí va mi intuición desde unos años, y voy a tratar de compartirles algunas reflexiones al respecto. Les doy, como he sido educado por jesuitas, me gusta siempre que estén tranquilos con el itinerario, que no se vayan a perder en lo que voy a compartir. Entonces siempre doy el mapa, aunque a veces me escapo por algunos caminos no asfaltados, pero mejor saber por dónde quiero ir, ¿ya? Entonces voy a comenzar con una introducción que quizás para muchos de ustedes va a ser simplemente un recuerdo, las diferentes dimensiones de la experiencia religiosa, para ubicar la mística dentro de esta polifonía que se podría llamar la experiencia religiosa. Ese sería mi primer punto. ¿Y qué sería la fe mística, la fe acontecer en este abanico de experiencias religiosas? Dos,
Las profecías del siglo XIX han sido desmentidas. Las profecías de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, sobre el fin de la religión, el fin de la dimensión religiosa del ser humano, han sido desmentidas. La religión nunca ha sido tan vigente, diría yo, social, cultural, políticamente, para bien, pero también muchas veces para mal. Estamos en una sociedad hiperreligiosa, a pesar de esta crisis mística. ¿Ya? Y justamente quisiera tocar ahí lo que se suele llamar hoy día el paradigma post-religional. Algunos teólogos hablan que estamos en un momento post-religional, es decir, donde la religión no desaparece, pero cambia completamente de función y de rol. Eso sería mi segundo punto. Profecías de muerte de la religión frustrada en una sociedad post-religional. Mi punto 2. 3. Jesús y las religiones, o Jesús y la religión, porque bueno, el Jesús judío, quisiera contemplar el Jesús judío. ¿Cómo se comporta Jesús con la religión? ¿Y cuál es la propuesta de fe y el camino místico que nos propone Jesús? 4. El cristianismo primitivo no es una religión, sino un humanismo. Y ahí voy a contracorriente de algunos autores que dicen que el cristianismo no es un humanismo. Yo digo que sí, es esencialmente un humanismo místico. ¿Bien? Y concluiré tratando de buscar un nuevo sentido para la experiencia religiosa en este contexto. Bien. El debate sobre las religiones, la experiencia religiosa, es un debate muy antiguo que data en la cultura occidental, por lo menos, del Renacimiento. ¿Ya? El conflicto, por ejemplo, entre reivindicación científica, racionalidad moderna y religión es un debate que empieza en el Renacimiento. Entonces, cuando se hablan de nuevos paradigmas, son paradigmas que tienen 500 años, ¿no? El problema es que la Iglesia desde 500 años gasta la mayoría de sus energías en contrarrestar este proceso de los nuevos paradigmas en vano. ¿Ya? Bien, entonces quisiera, a la luz de la crítica de la religión, tratar de precisar primero cuáles son las diferentes dimensiones de lo religioso y cómo me ubico ahí para hablar de la fe. Voy a contrastar, y no soy el primero, fe y religión. ¿Bien? Primero hablaría de la religiosidad. La religiosidad para mí es esta capacidad antropológica más o menos fuerte de conectarse con el misterio, lo divino, lo simbólico. Y en ese sentido hay tipo de personalidades y culturas que son más propensas a la religiosidad. Creo que la cultura indígena, por ejemplo, es sumamente marcada por esa capacidad de relacionarse con lo invisible y de elaborar un diálogo simbólico. Hay otras culturas, por ejemplo, dicen que los países escandinavos son poco religiosos en el sentido de esta sensibilidad de religiosidad, pero nuestros pueblos sí. Eso es lo que llamaré la religiosidad, es la capacidad antropológica de ponerse en contacto con el misterio, con lo divino. Lo que llamaré religión serán dos cosas, ¿no?
Primero, la religión es la representación cultural de esta capacidad, ¿no? Se va a representar la intuición de la religiosidad en mitos, ritos, normas. De cierta manera, la religión es una creación de las culturas para representar el misterio. Es el mundo de las creencias. Pero también la religión, para mí, es la institución, el sistema de poder que maneja estas representaciones, ¿no? En nuestro caso, las religiones originarias o la religión católica dominante, ¿no? Entonces, la religión sería también el sistema de poder que maneja estas representaciones. Bien, entonces, religiosidad, capacidad espiritual, psicoespiritual, cultural de un pueblo, de unas personalidades, de conectarse con lo simbólico. Religión, sistema de representación antropológica, cultural de esta experiencia a través de ritos, mitos, normas éticas, pero también la religión como sistema de poder. Y es frente a esto, ¿ya?, que quisiera hablar de la experiencia mística como acontecer. La experiencia mística puede darse al interior de un sistema religioso, pero también puede darse totalmente fuera de este sistema, ¿ya? Es una sorpresa, como es el espíritu es acontecimiento, si quieren, ¿no? Acontecimiento imprevisible. Como dice San Pablo, yo conozco un hombre, no sé si fue en su cuerpo o fuera de su cuerpo, que fue llevado al tercer cielo, no sé, ¿no? El místico dice, no sé, pero por ese hombre doy el pellejo, ¿no? Es decir, esta experiencia mística, un acontecimiento que va volteando la vida del que acaba o hace esta experiencia. Puede ser una comunidad como puede ser un individuo. Yo me atrevería a decir, la fe es una experiencia mística. La fe es lo que queda cuando no queda nada de nuestras creencias. ¿Yeah? Y vamos a ver cuando hablemos de la experiencia mística de Jesús, cómo justamente fue religional. Su propuesta no es religiosa en el sentido de lo que acabo de decir, ¿ya? La fe como crisis de las creencias. Yo pienso, por ejemplo, que los discípulos de Jesús no tenían fe, o mejor dicho, no eran creyentes hasta la muerte de Jesús. Es la muerte de Jesús como crisis de sus creencias que inaugura la fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se da una experiencia sorprendente, mística. ¿Ya? La fe también como caminar. Yo diría que la fe entra primero por los pies. Este acontecimiento perturbador que es el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, ¿ya?, te pone en camino. La fe es un caminar. La fe también es una experiencia de intercambio. Los discípulos de Emaús, después de haber vivido el encuentro con el resucitado, primero se preguntan el uno al otro, ¿tú has sentido lo mismo que yo? ¿No, tu corazón no estaba ardiendo acaso como el mío? Sí. Entonces la fe es una experiencia de intercambio sobre el acontecimiento místico. E inmediatamente los discípulos de Emaús se van a Jerusalén, cuentan lo que han vivido, el acontecimiento, y la comunidad les cuenta. Eso es la fe. Pueden ver también el capítulo 1 de San Juan, el llamado a los primeros discípulos que hacen una experiencia mística. Para mí eso es la espiritualidad, ¿ya? Y se cuentan el uno al otro, ¿no? Andrés va a contar a Pedro, hemos encontrado a alguien. O la samaritana que va a contar a sus paisanos, vengan a ver a este
con quien me encontré y que me cambia los paradigmas justamente. Entonces la fe también es intercambio y finalmente la fe es convicción, es reflexión. Lo que estamos haciendo acá es una reflexión teológica sobre la experiencia mística. Pero no podemos hacer esta experiencia, este trabajo teológico sin primero haber conocido el choque, el terremoto del encuentro con la persona de Jesús, sin haber caminado laboriosamente en su palabra, sin haber vivido el intercambio afectivo del corazón ardiente. La teología es simplemente dar cuenta inteligentemente de esta experiencia mística. No hay teología sin mística. Y cuando los teólogos prescinden de la mística, dejan de ser creyentes. Hay teología no creyente. ¿Por qué? Porque no parte del testimonio de una experiencia mística perturbadora. Me quedo con esta pequeña fórmula: la fe es lo que queda cuando no queda nada después del terremoto, del encuentro, del acontecer de Dios en nuestras vidas. Paso a mi punto 2. El fracaso de las profecías del siglo XIX y XX a propósito de las religiones, ¿no? Yo creo que esas profecías de Feuerbach, de Marx, de Freud y de Nietzsche sobre todo, fueron necesarias, profundamente necesarias, como también las teorías científicas de la evolución, Darwin, y finalmente algunos teólogos rebeldes como Bultmann, con su desmitologización de la fe, fueron absolutamente necesarias, ¿ya? Aun si los profetas del fin de la religión se equivocaron, ¿ya? Bien, ¿por qué fueron necesarios? Porque nos permitieron lo que la cruz realizó con los discípulos, es decir, renunciar al mundo de las creencias para volver a la fe como superación más allá de toda creencia. La cultura en la cual nos encontramos hoy, que se llaman los nuevos paradigmas, ¿no? Que como les decía en un comienzo, no son tan nuevos, ¿no? Esos nuevos paradigmas tienen 500 años, más o menos. Pero esta situación en la cual nos encontramos es paradójica porque por una parte estamos en una cultura que ya no integra la religión como dimensión constitutiva de su hermenéutica, ¿ya? En todas las culturas, incluso la cultura moderna, integraba la religión como antagonista de la modernidad, ¿ya? Hoy día en la posmodernidad creo que la dimensión religiosa como que desaparece del escenario, ya no es parte de la hermenéutica de la realidad, ¿ya? Pero curiosamente, por eso hablo de una paradoja, estamos quizás en la etapa de la historia más religiosa. Quizá es el momento donde las religiones intervienen de manera más exponencial, diría yo, ¿no? En el acontecer cultural y político. O sea, por una parte, los nuevos paradigmas se despiden de la categoría religiosa, ¿ya? Y por otra parte, el escenario cultural, social, político está como plagado de religioso, ¿no? Del mundo, de la categoría religiosa. La categoría religiosa, como lo trabajaba esta mañana con Fregua, se ha vuelto la reivindicación principal de oposición a la hegemonía
occidental, ¿no? De la cultura occidental. Claro, el paradigma de esto es el Islam en este momento. El Islam como religión y cultura a la vez antagónica del modelo dominante occidental, ¿no? Del modelo ateo, ¿no? O agnóstico del mundo occidental. Pero está ahí mi pregunta y mi preocupación, si quieren. ¿Cómo es posible que en una cultura religiosa, no creo que la posmodernidad sea antirreligiosa, es religiosa? Es decir, que la religión ya no es un elemento hermenéutico, como les decía, ¿no? ¿Y cómo es posible que cohabite esta cultura religiosa con una hegemonía de lo religioso en el discurso de oposición? Pero también cuando veo, por ejemplo, el rol de lo religioso en la política norteamericana, me pregunto, ¿y qué tiene que ver eso con los nuevos paradigmas? ¿No? Por supuesto que en nuestros países latinoamericanos la religión también está todavía muy presente en el discurso político, por ejemplo, ¿no? Yo vivo en un país donde el Opus Dei está controlando muchas cosas y por supuesto que tiene una intervención directa en el mundo político. Entonces, estamos en un momento paradójico donde la religión está fuera del escenario intelectual, cultural, si quieren, y al mismo tiempo sirve como una bandera o una bandera de lucha y de denuncia de los abusos de la cultura occidental, o como una bandera ambigua todavía en el discurso, por ejemplo, norteamericano, ¿no? Es ahí donde entonces me parece que el concepto o la categoría de postreligionalidad es interesante, ¿ya? Cuando se habla de postreligionalidad no se dice que va a desaparecer la religión. Se da la hipótesis que la religión va a cambiar de rol en la sociedad, ¿no? Va a cambiar de función. Y creo que ya estamos en eso. La religión ya no sirve para explicar la realidad y menos para manejar el escenario, ¿ya? O sea, la explicación de la realidad hoy día le toca a la ciencia o a los actores políticos, ¿ya? Pero yo creo que la religión cada vez más expresa la necesidad, la urgencia de crear sentido en una realidad que ha perdido el sentido, ¿no? Y todos esos jóvenes europeos de la migración que se van a luchar con el Estado Islámico, ¿ya? Son toda una generación que ha perdido el horizonte del sentido y que busca en el discurso religioso fanático, en este caso, un lugar donde pueden volver a tener sentido, aunque sea un sentido desesperado, ¿ya? Entonces yo creo que la religión en el contexto de la postreligionalidad ya no tiene que explicar. Me van a disculpar los que están en catequesis, los que están en cursos de religión. Ya no se puede decir que el mundo se creó en 7 días. Y ya no se puede tampoco pretender que la religión dé explicaciones. No tenemos explicaciones, no las tenemos, y las que tenemos son absurdas en el contexto de la posmodernidad. Yo les decía a los religiosos ayer y anteayer, yo me he dado una doble norma deontológica como teólogo y como sacerdote: nunca más voy a decir lo que no creo. Eso descarta la mitad de lo que decía, ¿ya? Y no lo creo, ¿por qué? Porque no creo en las explicaciones que da la religión. La religión ya no es un lugar de explicación,
¿ya? Y la otra norma que me he fijado, nunca más decir lo que no intento vivir. ¿Ya? Opción por los pobres y no vivirlo o intentar vivirlo, ya no. Nunca más. Son los 50% que todavía me quedaba de lo que decía, ¿no? Y entonces, como comprenden, ¿cuál es el lugar de la religión para nosotros? Es propiciar un espacio donde juntos y juntas vamos elaborando un sentido más allá de lo aparentemente absurdo de esta sociedad, de lo aparentemente desesperante de esta sociedad, ¿no? Estuve esta mañana en la Casa de la Memoria, por ejemplo, ¿no? Qué cosa terrible, ¿ya? Y maravillosa la de hacer memoria, ¿ya? Entonces decimos nunca más eso, pero si miramos la realidad, estamos en algo que tiene modalidades diferentes, pero que están sin sentido como esto, ¿ya? Entonces, la religión como lugar de construcción de sentido. Y cuando digo construcción de sentido, digo mística. O sea, ¿dónde se construye sentido? En el encuentro sorprendente, perturbador, que me convierte, que me transforma con este Jesús. Bueno, yo digo Jesús porque yo soy, como dijo mi amigo Edwin, ¿no? Hay una frase de San Benito que para mí es clave, ¿no? Es no anteponer nada al amor de Cristo, ¿ya? Esa es clave, ¿no? Pero no pretendo tampoco imponer a Cristo, ¿ya? Cristo no se impuso ni al joven rico ni a Judas, ¿no? Entonces no se trata de proselitismo. El Papa Francisco dice que las dos enfermedades de la misión y de la pastoral es el proselitismo y el clericalismo. Es decir, todo. Es todo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, si no podemos hacer proselitismo ni clericalismo, lo que nos queda es el testimonio de la experiencia mística. La única palabra que nos queda es el vengan a ver. De la samaritana, de los primeros discípulos, vengan a ver. Pero si decimos eso a la gente, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver? Van a ver ritualidades, van a ver dogmas con los cuales no podemos ya compaginarnos, ¿no? O por lo menos en su lenguaje, ¿ya? No van a ver gente feliz por Jesucristo. Entonces, esta es la hora de la mística contagiosa. Y yo estoy convencido que es lo único que nos queda. La fe es esta experiencia mística, yo como cristiano, de Jesús, pero podría ser de otro tipo, ¿ya? Experiencia contagiosa, convincente de Jesús, más allá de toda creencia. No me vendan creencias, ni nosotros mismos las podemos tragar. Pero sí, Jesús sigue siendo actual, ¿no? Bien, y esto entonces me lleva a mi punto 3. Jesús y la religión. Lo fascinante en Jesús es que no se deja recuperar por nadie. No hay manera de atraparlo, ni Simón Pedro, ¿ya? Nadie lo puede atrapar, y creo que fue el problema de sus adversarios, por supuesto, pero de sus propios discípulos. Quizás eso es la razón de la traición de Judas, podría ser, que no lograba recuperar a Jesús, ¿ya? Bien, entonces voy a mirar un poco el camino de Jesús con la experiencia religiosa. Es una actitud, la actitud de Jesús con la religión, muy paradójica de nuevo.
Y por eso creo que el cristianismo es una paradoja, constantemente. ¿Ya? Por una parte, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, ¿ya?, vemos a un Jesús que sale de una familia hiperpiadosa, cumplidora de todas las normas religiosas, y en ningún momento Jesús negó la religión. Iba a la sinagoga, es un judío y murió judío, ¿ya? Y es un judío ferviente, ¿ya? Entonces San Lucas, que es un pagano, curiosamente, entenderíamos eso mejor de San Marcos, ¿no? Pero no, es el griego Lucas que nos presenta a un Jesús muy cumplidor. Por ejemplo, ayer en la fiesta de los religiosos y las religiosas, pues se ve a un Jesús presentado según todas las de la ley. ¿Ya? Bien. Y Jesús no se enfrentó con la religión como tal, se enfrentó con la práctica del templo. Y ahí se enfrentó radicalmente. ¿Ya? Y cada vez que transgrede las normas religiosas, y es muchas veces, ¿ya?, siempre va a ser a partir del más allá, de la fe. ¿Ya? Por ejemplo, Jesús transgrede sistemáticamente el sábado. ¿Ya? Hay un episodio en que un jefe de sinagoga se enoja y dice: oigan, vengan otro día. Y no, parece que a Jesús le gusta transgredir el sábado para darle otro sentido, un sentido místico, y ya no un sentido puramente religioso. Se va a oponer sistemáticamente a todo lo que en la religión es muerte, a todos los funcionamientos religiosos que llevan a la muerte, que son opresores, que cierran en vez de abrir. Por ejemplo, esta expresión tan enigmática, ¿no? Lo que abran en la tierra va a ser abierto en el cielo, y lo que cierren en la tierra va a estar cerrado en el cielo. Por supuesto que no quiere decir que podemos abrir y cerrar a nuestro antojo. Lo que quiere decir Jesús, pienso yo, es que hay que abrir siempre. Que su mensaje es un mensaje de apertura, cuidado con cerrar. Es eso lo que nos quiere decir. Cuidado con cerrar. Y ahí Jesús es anticlerical. Jesús es un laico anticlerical que denuncia en la religión todo lo que encierra, todo lo que trae muerte. Es la parábola del buen samaritano, ¿no? Los dos, el levita, el sacerdote, que traen muerte, ¿no? Cuando se niegan a acercarse a la persona herida por miedo de incurrir en una impureza, acercándose a un muerto, lo matan al tipo. Porque lo que dice Jesús, estaba medio muerto. No existe medio muerto. O tú estás muerto o tú estás vivo, ¿no es cierto? Lo que quiere decir Jesús es que tú tienes que escoger. Es decir, que tienes que acercarte. Esa es la mística. ¿Ya? Voy a trabajar esto dentro de un rato. ¿Ya? Entonces, un Jesús muy cumplidor de la religión, en San Lucas aparece un poco como parte del pequeño resto de los Anahuim, ¿ya? Y al mismo tiempo con una libertad frente a la religión extraordinaria, ¿no? El Evangelio es el más allá de la religión, es el más allá religioso de la religión. Es una crítica radical de la religión como sistema de poder. Y lo veo eso en el discurso en la montaña, ¿no? Donde cada vez Jesús dice, se les dijo. ¿Quién les dijo? Pues la religión. Yo les digo lo contrario. Amen a sus enemigos, por ejemplo. Lo contrario. Apertura más allá de los límites del sistema religioso. El reino que anuncia Jesús es el ya más allá de lo religioso y de la religión. Jesús no es antirreligioso.
es post, va más allá, ¿no? Y por eso voy a hablar del cristianismo primitivo como un humanismo. Jesús nunca habla de Dios, por ejemplo, nunca. Habla de su relación con el Padre, hace ver su relación con el Padre. Y cada vez que quiere hablar de Dios, nos presenta una situación humana. Es el sembrador, es el Padre bueno, etc. ¿Ya? Bien, entonces, el conflicto religioso de Jesús es probablemente la razón de su crucifixión, de su muerte, de su fracaso. ¿Ya? El acontecimiento clave contra la religión opresora es evidentemente la confrontación con los mercaderes del templo, ¿no? Es el fin del templo. Y cuando Jesús habla con la samaritana, él le dice, ya se acabó eso. Ya llegó el tiempo de la adoración en espíritu y verdad. La adoración en espíritu y verdad es la experiencia mística más allá de lo religioso. Creo entonces que la Iglesia es una propuesta de humanismo. La primera comunidad cristiana no fue una comunidad religiosa. Me llama la atención que Jesús no inventó ningún culto. Ninguno. El único culto cristiano es la Pascua judía, claro, transfigurada por Jesús. ¿Ya? Y también los discípulos tuvieron que pedirle una oración, ¿no? Felizmente que tenemos por lo menos eso, para ubicarnos como cuando empezamos con el Padre Nuestro. ¿Ya? Pero comparado el Padre Nuestro con Juan de la Cruz, por ejemplo, francamente es un poco corto, ¿no? A nivel religioso. ¿Ya? O sea, tuvieron que acorralarlo para que nos dé por lo menos algo de religioso. Es lo único que tenemos. Todo el resto es humanidad, humanidad, humanidad. El cristianismo es la apuesta por una nueva humanidad, ¿no? Y por eso la primera comunidad cristiana la veo como la comunidad de Jesús, la iglesia. La veo como laboratorio de nueva humanidad. Es el ensayo de una nueva humanidad. Es una comunidad donde hay hombres y mujeres con igualdad de toma de palabra, ¿ya? Donde hay de todas las clases sociales, ¿ya? Y donde hay niños. Si Jesús dice que el niño es el centro de la comunidad, es que había niños, ¿no? Entre paréntesis, para las religiosas y religiosos que están aquí, yo creo que el celibato de Jesús era la renuncia a la religión patriarcal y a sus privilegios. Porque en la religión patriarcal solo el hombre, el varón, tenía la palabra. Y la comunidad de Jesús es una comunidad donde se da la palabra a la mujer, al niño, empezando por la anunciación, ¿no? La anunciación es un acto ilegal. Ilegal, porque es una decisión de mujer, eso es ilegal. Jesús es un ilegal. Y el Evangelio va a insistir en eso, porque son puros ilegales, según la ley, que van a anunciar la buena noticia. Mujeres, paganos, samaritanos, poseídos, o los pastores, que eran gente ilegal, que no tenían voz en el tribunal. ¿Ya? Bien, entonces, la comunidad de Jesús no es antirreligiosa, es post-religiosa. Es el intento de un humanismo creyente que integra las diferentes dimensiones y trata de recrear la humanidad. La iglesia como recreación permanente de la humanidad, el reino como nuevas relaciones de humanidad. Y si miro la comunidad post-pascual de Pablo, de Juan, podríamos añadir que es una comunidad intercultural e interreligiosa. ¿Ya? Bendita persecución, ¿no? La iglesia fue perseguida muy pronto por el templo y por
el imperio. Y eso hizo que la comunidad fue una comunidad religiosa, donde se integró diferentes religiones y diferentes culturas. Es todo el tema del Concilio de Jerusalén, donde se preguntan, ¿cuál es el criterio de identidad del cristiano? ¿Es la circuncisión? ¿Es la ley? Es decir, criterios religiosos, y con todo un debate se llega a la conclusión, ¿no? Qué belleza es el Concilio de Jerusalén en los Hechos, ¿no? Cuando dicen, nosotros y el Espíritu Santo, la iglesia es un acto carismático, ¿ya? Es decir, místico, ¿eh? Carismático quiere decir experiencia de Dios, ¿ya? Nosotros y el Espíritu en nosotros, ¿ya? Hemos decidido no decidir nada. Eso es lo que dicen. Es decir, renunciar a todo sistema de poder sobre el otro, ¿ya? Solamente damos 4 criterios de identidad de lo cristiano. 1, no a la idolatría. Tenemos mucho trabajo todavía, incluyendo la idolatría de nuestros propios discursos, ¿ya? No a la inmoralidad, más trabajo todavía. La fornicación, necesitaríamos otro concilio de Jerusalén, ¿ya? Cuidar sus comidas, que sus comidas puedan integrar judíos y no judíos, y por eso no coman la carne que un judío no puede comer, ¿ya? O sea, respeten la pluralidad fraterna. Yo creo que la iglesia es la mesa compartida, nada más y nada menos, ¿no? Es la mesa compartida. Y finalmente, preocúpense de los pobres. Esa es la iglesia. Es un acto carismático, es una experiencia mística con estos 4 criterios que hacen que podemos comer en la misma mesa. Es decir, compartir la experiencia mística. Bueno, ya me estoy adelantando en el punto 4, lo que le estoy diciendo ahora, ¿no? O sea, la iglesia primitiva, que es nuestro punto de inspiración fundamental, es algo que no es antirreligioso. Jesús fue judío hasta la muerte, pero nunca quiso crear una religión. La catástrofe de la iglesia es la cristiandad. Cuando ya con las cartas a Timoteo y a Tito empieza la tentación de crear una religión. Ya empieza ahí como una tentación, ¿no? Y bueno, con el edicto de Milán ya se vuelve la religión imperial, la única verdadera, la que sufrimos todavía, ¿no? No crean ustedes que soy iconoclasta, ¿no? Yo me siento muy a gusto en mi religión. O sea, no estoy diciendo que pueda vivir sin religión. Esto era la ilusión de los teólogos de la muerte de Dios, por ejemplo, ¿no? En los años 60, 70. Creo que eso es una ilusión. Nadie puede vivir sin referente simbólico y comunitario. Entonces yo me siento perfectamente a gusto en mi catolicismo y perfectamente a gusto en mi ser monje benedictino. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es la experiencia carismática y mística. Y es ahí donde los nuevos paradigmas nos están interpelando. Entonces, justamente paso al punto 5, el nuevo sentido de la experiencia religiosa hoy día. Si nosotros creyentes, bueno, no sé si todos son creyentes acá, y no es necesario, uno puede vivir muy bien éticamente, espiritualmente, sin ser creyente. Justamente es eso la fe. La fe no es una obligación, la fe es un acontecimiento. Y hay gente no creyente que son fantásticos místicos, y hay muchísimos creyentes que no lo son, que son simplemente cumplidores de normas religiosas, ¿no? Bien, entonces yo siento, y quizás el advenimiento sorprendente de Francisco, ¿no?
Yo creo que Francisco es un acto del Espíritu, porque nadie se lo esperaba y muy poco lo soportan. Entonces debe ser del Espíritu. Lo propio del Espíritu es que nos moleste, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Francisco es el primer papa postreligional. ¿Por qué? Porque no dedica sus energías y su poder a consolidar o recuperar el poder de la Iglesia sobre la sociedad. Yo creo que eso fue la ilusión de Juan Pablo II y de Benedicto, con quien tengo mucho respeto, ¿ya? Pero tenían la ilusión de una neocristiandad. Pensaban que la Iglesia tenía que recuperar su rol de poder en la sociedad, y eso me parece que fue un error garrafal y una pérdida de tiempo. Hemos perdido tiempo exactamente como los 500 años anteriores a luchar contra lo que no se podía derrumbar. Es pérdida de tiempo. Y siento que Francisco, con su inocencia jesuítica, perdón por esta digna casa, renuncia a la recuperación del prestigio político de la Iglesia, renuncia a la ilusión de la cristiandad y opta por el Evangelio. Lo único que nos queda es el Evangelio. ¿Se acuerdan? Después de la transfiguración se quedan con solo Jesús. La transfiguración es la experiencia mística por excelencia. Y después, ¿qué? Solo Jesús. O cuando los discípulos ven a Jesús, llevan a Jesús a la barca, tal como es decir, nazareno. En ese caso, cansado a muerte, tan cansado que se puso a dormir, ¿ya? Probablemente sudoroso y sucio. Es el Jesús nazareno. No antepongamos nada al amor de este nazareno, ¿no? Ese humanismo cristiano que es el reino, esta nueva manera de establecer relaciones a partir de un encuentro perturbador, significativo con Jesús. Yo pienso que la Iglesia Católica, por haber sido la que más sufrió el embate del ateísmo moderno, del anticlericalismo de la ciencia, yo creo que la ciencia no es atea, es anticlerical. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre se opuso a ella, hasta Vaticano II, pero el Vaticano II ya era muy tarde para reconciliarse con los nuevos paradigmas, demasiado tarde, ya habíamos perdido la batalla, ¿ya? Bien, entonces yo creo que la Iglesia, por haber sido justamente la primera en sentir los embates, la primera religión en sentir los embates de la modernidad, de la posmodernidad, del ateísmo, de los nuevos paradigmas, quizás es la más apta a proponer una alternativa mística. Es decir, no luchar para mantener espacios, sino crear espacios de evangelio, espacios donde es posible hacer la experiencia mística. Y nada más y nada menos. Y creo que lo que fascina en Francisco es su coherencia primero, pero pienso que también es su testimonio orante. Es un orante. Y un orante, bueno, un poco a veces con la ingenuidad jesuítica, ¿no es cierto? ¿No? Cuando se lo ve ir a agradecer a la Virgen cada vez que regresa a Roma, es religión popular, ¿no? Pero es un orante, es decir, que expresa sin ningún pudor la centralidad de su experiencia orante, mística. Y por otra parte, ya dejó de preocuparse de mantener el sistema. Sí, se trata de evangelizar el sistema de la Iglesia, lo que es una empresa complicada, ¿ya? Yo pienso que es el primer papa postmoderno, es el primer papa humano después de Pedro, ¿ya?
Es decir, que es testigo de la buena noticia de una humanidad nueva a lo Jesús. A lo Jesús. Entonces, la urgencia para hoy es abrir estos espacios. Y para abrir estos espacios, dejar las creencias, dejar el discurso de las creencias, ¿no? Sin despreciar, ¿no? Yo vivo en un mundo indígena y respeto mucho el mundo, la cosmovisión, la simbología, el mundo mágico de los indígenas, y me trae, es una oportunidad de experiencia mística para mí, este mundo indígena, ¿ya? Pero que la iglesia deje de vender creencias, bastan los que están, ¿ya? Y que se dedique primero a reactivar el ardor del corazón, es decir, la experiencia propia de Jesucristo, ¿ya? Y que propicie espacios, que esta universidad, por ejemplo, sea un espacio donde se puede construir sentido alrededor de Jesús. Gracias. Bien, tendremos la oportunidad de unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, acá Maite tiene un teléfono digo yo, aparte del teléfono, ¿verdad? Obviamente, un micrófono inalámbrico. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento. Tendremos espacios para, por lo menos para unas 5 preguntas. Todos al mismo tiempo no, porque el padre ven que... A ver, en esa experiencia de contemplación y de ingenuidad que dice el padre, ¿verdad? Nos ha dejado sin palabras. ¿Preguntas? Quizás hablé en chino. Sí, allá. Ya le llevan el micrófono. Más que pregunta, es la reflexión o lo que me ha dejado su reflexión es que siento y experimento que la espiritualidad es un patrimonio del ser humano, pues, o sea, y hasta ahí, como está en las raíces profundas del ser humano, eso no se ha podido matar, por mucho ateísmo, por mucho materialismo y por mucho consumismo que haya, ¿no? O sea, en el fondo creo yo, por lo que la cultura occidental levantada sobre el fundamento de la razón está echando raíces se está agotando, está agotada, ¿no? Son patadas de ahogado en búsqueda de un deseo más profundo que está en todo ser humano de buscarle sentido a esta vida que no sea más que el sentido de comprar y de trabajar para morir, ¿no? He entendido así y la entiendo así, pues, y trato de vivirla en ese sentido, ¿no? Dos o tres cositas simplemente, ¿ya? Sí, creo que la cultura occidental no pudo desarraigar la experiencia de Dios. Dios no ha muerto definitivamente, ¿ya? Pero la evolución de la sociedad global ya no es solamente la occidental, sino la sociedad global, más bien es un cuestionamiento radical al sistema religioso. Lo que está en crisis es el sistema religioso, no es la espiritualidad, ni Dios, ni Jesús, ¿ya? Y entonces, yo creo 2 cosas, que tenemos el ecumenismo, debe ser un ecumenismo amplio, con los científicos, con los no creyentes, con las demás religiones, cuando es un ecumenismo de vida que permite abrir esta experiencia mística. Y creo que Jesús, y sigo pensando que la iglesia puede volver a ser espacio de espiritualidad,
pero para eso tiene que recuperar la fe, lo que ha perdido con toda evidencia. ¿Ya? Buenas tardes. Pues mi comentario y la pregunta seguida van en el sentido de que, por lo que usted mencionaba de Francisco I, el papel que ha jugado últimamente en la iglesia. Y es que yo puedo decir personalmente que hace muchísimo tiempo estaba esperando a un papa con Francisco I. Me hizo mucha luz el comentario de por qué Juan Pablo II, a pesar de ser una persona tan carismática, que generaba tanto fervor religioso, y posteriormente con Benedicto XVI, que al final no estaban dando la respuesta que estaba exigiendo la realidad y en aras de potencializar la espiritualidad del ser humano. Entonces me preguntaba yo si finalmente la iglesia, o ya es un caso perdido el hecho de que abra los espacios para el laico, por un lado, preguntarle cuáles son esas posibilidades o si ya considera que es un hecho perdido, y por el otro lado, el surgimiento de tantas iglesias cristianas variadas en Latinoamérica no puede ser también al final algo que hemos satanizado, lo hemos anamatizado, pero al final es una respuesta que posiblemente esté dando el Espíritu a esa necesidad que hay en el ser humano. Gracias por la pregunta. Sí, yo creo que Juan Pablo II fue un hombre carismático, pero quizás por su propia cultura creó todavía en el esquema de la cristiandad, que es el esquema de Polonia, ¿ya? Y atrajo justamente esta nostalgia de seguridad que vemos ahora en muchas religiones, como es el Islam. Es el mismo fenómeno, ¿ya? Lo que quedará de Juan Pablo II no es eso, es al contrario, el carisma. Es la dimensión mística de Juan Pablo II y no, creo yo, con todo respeto, este error de discernimiento histórico. ¿Ya? Bien, pero lo otro me parece mucho más importante lo que usted dice. Sí, creo que hay espacio por los laicos y creo que incluso son los laicos que van a sanar el clericalismo de esta iglesia, ¿no? Por eso me parece que sí, es muy importante tener buenos sacerdotes y tener buenas religiosas y religiosos, pero estamos como focalizados sobre esta estructura clerical y no damos la suficiente importancia al laicado. El laicado en este momento es el mundo laico que es más testigo de la experiencia mística, creo yo. Sí. Y creo que la iglesia, bueno, el surgimiento de Francisco es la prueba que la iglesia todavía puede brotar, de la iglesia puede brotar algo carismático, ¿no? Buenas tardes y muchísimas gracias por su conferencia y compartir con nosotras su experiencia. Yo vengo del Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica y quisiera saber si puede hacer algún comentario sobre cómo ve usted la experiencia de religiosidad y la expresión religiosa dentro de las iglesias evangélicas. Así me olvidé responder a esta parte de la pregunta y me parece muy importante, ¿ya? En el diálogo interreligioso, ¿ya? Esta mañana daba un criterio, otra vez van a decir que es un criterio simplón, pero en este momento tan complicado necesitamos algo de simple, ¿no? Yo creo que la base del diálogo es vida y muerte. El samaritano no se preguntaba si el otro era judío, simplemente quería dar la vida, ¿ya? Y se acercó a su enemigo, que probablemente era judío, el herido del camino, para darle vida. Entonces, en el diálogo ecuménico, yo siento que aquí es un tema muy fuerte, ¿no? Porque hay muchas iglesias evangélicas acá, no así en Perú. El Perú es enfermo de catolicismo,
¿ya? Muy, muy, muy católico, ¿ya? Pero yo siento que aquí es un tema delicado y el criterio sería un diálogo sobre lo que trae vida. Yo vine para que tengan vida y vida en plenitud. Ahí sería para mí el criterio. Lo mismo con la ritualidad indígena. Yo trabajo mucho en cuestiones de ritualidad indígena. Bueno, lo que en la ritualidad indígena da vida es el reino, participa del reino, ¿no? Y todo lo que trae muerte, que sea en la espiritualidad indígena o en la mía, no es cristiano. Es un poco simple, ¿no? Entonces sí hay que luchar para seguir con este diálogo, pero no solo con los evangélicos, sí también, pero con otras religiones, los no aparentemente no creyentes, pero que sí están con una sed y una inquietud espiritual profunda. Buenas tardes. Muchas gracias por el tema y todo lo que ha expuesto. De mi parte también mi reflexión también la veo en lo de la vida. Por ejemplo, los 10 mandamientos, la mayoría son negaciones, no matarás, no. Y lógicamente lo que está antes de ese no es un sí. Sí a la vida, no matarás. Sí al amor, no harás corrupción ni nada. Siempre hay un sí. O sea, la verdadera palabra de Dios siempre es un sí. Y es un sí que todo nace, todo donde cae esa semilla, todo es vida. Lo hemos encerrado con los noes y ahora los no se venden por todas partes, por toda la parte hay no a la vida, no al amor, no a la fidelidad. Hay un montón de no y seguimos con la religión del no. Deberíamos darnos cuenta qué religión estoy viviendo. Pero justamente cuando Jesús se atreve a decir, se les dijo, habla de Moisés, ¿no? Incluso va a criticar a Moisés, lo que es una cosa terrible. Va a decir que Moisés se equivocó a propósito del divorcio, como acto patriarcal. ¿Ya? Bien, entonces, cuando él dice, yo les digo, ¿qué les dice? Feliz. La clave del Evangelio es la felicidad, es la vida en plenitud. Y entonces propone caminos de felicidad que son tremendamente exigentes, mucho más exigentes que los nos, ¿no? Entonces, justamente, por eso decía, abramos a la vida, a la felicidad. Y eso es la misericordia, por si acaso. El año de la misericordia es el año de la apertura incondicional, ¿ya? Pero tiene razón, estamos en una sociedad del no, porque hay más poder en el no que en el sí. Porque el sí supone confianza en el otro. En cambio el no, yo te controlo, ¿tú te confesaste o no te confesaste? Ahí tengo el poder, ¿no? Es un problema de poder. El problema de la iglesia es un problema de poder. Bien, queremos agradecerle con un fuerte aplauso al Padre. Le invitamos a que se siente un momentito más antes de proceder, ¿verdad? Si puede ocupar el lugar, porque vamos a pasar antes a un momento especial, como muestra de agradecimiento de Universidad Rafael Landívar. Pero antes de eso quisiera compartirle a cada uno de ustedes algunas actividades que tendremos. Por ejemplo, la Facultad de Teología tendrá este próximo lunes, es 8 de febrero, un cineforo. La película será Elefante Blanco, que algunos ya la han visto. Y el tema de fondo, la discusión de fondo será el celibato, ¿sí? Este cineforo es a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Y pues tendremos más o menos 4 o 5 panelistas al final de la película. Y dentro de los panelistas contaremos con la participación de Maite Menor como parte del equipo de pastoral universitaria. Luego en marzo, ha querido el Espíritu abrir un ciclo de conferencias, un ciclo de reflexiones sobre todo. A lo largo del año, más o menos una vez al mes, tendremos un tema
diferente. Para marzo tendremos una exposición fotográfica acá en la universidad y el título de la exposición fotográfica es El crucificado con rostro de mujer. Y tendremos ahí una reflexión precisamente alrededor de la mujer y la participación básicamente no solo dentro de la sociedad, sino en esto, ¿no? En esta experiencia mística de conformar iglesia. Entonces ya les estará llegando la invitación, por eso es que hemos pedido algunos correos, ¿verdad? Ustedes han anotado y si no se han anotado, pues nos pueden compartir y con muchísimo gusto. Mes a mes entonces tendremos temas como por ejemplo, ya vendrá el tema de la opción preferencial por los pobres. Entonces quiero agradecer este momento también al equipo de pastoral, a Luis Alberto Wiwi, que si puede venir un momentito por acá, por favor, ahí, que está tras bambalinas. Él es el coordinador de pues, la coordinación celebrativa, servicios de capellanía básicamente. A nuestro buen amigo Jaime, que está ahí como comunicador en este momento, él es el coordinador de todo lo que se refiere a ejercicios espirituales y todo lo ignaciano, ¿sí? Y a nuestra amiga Maite Menor como coordinadora de la coordinación, valga la redundancia, de la promoción de la fe y la justicia, obviamente en diálogo con la ciencia y la cultura. Ese es el nuevo planteamiento de pastoral y su servidor Eddie Jorge. Entonces también tenemos el apoyo de Iván y de nuestra buena amiga Emilia Gramajo allí, que muchos de ustedes cuando llamaron, ella fue la que contestó, ¿verdad? Entonces dejo entonces el espacio a Maite para lo que viene. Pues para lo que viene es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente agradecer al padre Simón Pedro, pues por esa experiencia suya de vida que la transmite. Gracias porque ha hecho como los discípulos de Maús, que nos ha como animado y enardecido nuestro corazón para ese encuentro con el que es la vida, que es ese Jesús de Nazaret, ¿verdad? Yo creo que el único que debería ser nuestro centro. Pues gracias por habernos animado, provocado, diría que en algunos momentos hasta nos ha hecho como cuestionar algunas cosas, que bueno, porque yo creo que la duda y el cuestionamiento es lo que nos hace afianzar en lo auténticamente verdadero como será Jesús y su vida. Y también, gracias también por esa apertura y por habernos manifestado tan claramente que el cristianismo vivido auténticamente es un auténtico humanismo. Y eso es lo que necesita todo el mundo y en especial Guatemala. Necesitamos humanizar nuestra Guatemala para que todos y todas, pues primero por su tremenda pluralidad, interculturalidad y por sus diferencias tan injustas socialmente, ¿verdad? Y culturalmente, pues que todos trabajemos a una, desde el espíritu, pues por una Guatemala más justa, más solidaria, más digna para todos, y que aquí salimos entusiasmados con la fuerza del espíritu para transformar esa realidad que no es digna, ¿verdad?, de lo que ese evangelio del reino que Jesús con tanta pasión nos transmitió, y qué bueno que nosotros seamos mujeres y hombres apasionados por la misión de humanizar desde Jesús y con la fuerza del Espíritu. Para que no nos olvides, porque yo sé que la memoria es frágil, para que no nos olvides, pues que tenemos un pequeño recuerdito, ¿verdad?, con mucho cariño desde la universidad y desde la sencillez de pastoral, pero con todo el cariño y agradecimiento por tu presencia, por tu vida y por ti. Le entregamos también un pequeño diploma, recuerdo, con el bonito fotografía del afiche que ha circulado por casi todo Guatemala y parte del extranjero, que dice: la Universidad Rafael Landívar, a través de la Pastoral Universitaria Landivariana, otorgan al presente diploma a Simón Pedro Arnold por impartir la conferencia Una espiritualidad para los nuevos tiempos. Está firmado por nuestro vicerrector
el padre Julio Moreira, SJ, por supuesto, y nuestro flamante director Edi Jorge. Así que para que nos recuerdes un poquito y reces mucho por nosotros, tú que estás más cerca del Espíritu. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas, al Padre. Para quienes estén interesados en una copia, esto mañana estará ya colgado en YouTube. Nos pueden escribir y les vamos a copiar ahí el link, o si no pueden visitar nuestra página de Pastoral Universitaria, ¿verdad? Es URL, pastoral, ahí estará el video, porque pues ya lo han pedido. Así de que quedamos en la presencia de Dios, que es Padre y Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.